Capítulo 1. La misa interrumpida. La niebla flotaba espesa sobre los tejados de Londres, como un sudario húmedo que se aferraba a los muros de ladrillo y atenuaba el golpeteo de los cascos de los caballos sobre el empedrado. En la parroquia de Santa María de Hampstead, una pequeña pero vetusta iglesia anglicana, los vitrales temblaban levemente bajo la brisa helada de enero. Era domingo por la mañana, y el canto solemne del coro reverberaba contra las columnas góticas, ascendiendo, como incienso, hacia la bóveda celeste del templo. De pronto, el órgano emitió una nota discordante. Un murmullo recorrió las bancas cuando la señora Blythe, una dama entrada en años con reputación de ser la más puntual y devota del vecindario, se desmayó en su lugar. El vicario interrumpió la lectura de las Escrituras y el sacristán corrió a prestarle auxilio. Pero fue entonces cuando todos repararon en el altar lateral donde una solitaria vela negra ardía, fuera de lugar, en el candelabro de cobre reservado para los rituales especiales de Pascua. La llama oscilaba con violencia, como si desafiara la lógica misma. Nadie recordaba haberla encendido. Ningún ayudante del clero la reconocía, y sin embargo, allí estaba, humeante y sin derretirse. Al término del tumulto, cuando por fin la iglesia fue vaciada, se descubrió algo aún más siniestro. Dentro del confesionario, la puerta estaba trabada desde dentro. Tras forzarla, hallaron al reverendo Edmund Collins, el vicario titular de Santa María, desplomado sobre el reclinatorio, el rostro cubierto por una expresión de pánico. No presentaba señales de violencia, pero un círculo de cera negra rodeaba sus pies. Y sobre el banco, cuidadosamente plegado, yacía un pañuelo de encaje bordado con las letras V.A. ¿Una vela negra en una iglesia consagrada? Esto no es superstición de aldeanos, Watson. Es teatro. Alguien quería enviar un mensaje, dijo Holmes con tono reflexivo mientras encendía su pipa frente a la ventana empañada del 221B de Baker Street. El diario The Times de aquella mañana había dedicado un pequeño recuadro al incidente de Santa María, insinuando que el reverendo Collins había sufrido un ataque nervioso durante la misa. Pero fue la carta llegada ese mismo día la que captó el interés de Holmes. Estaba escrita con una caligrafía elegante pero temblorosa, firmada por Lady Vivian Alderton, una benefactora reconocida de varias instituciones eclesiásticas, quien solicitaba urgentemente la presencia del detective para aclarar un acto de profanación tan inquietante como calculado. ¿Conoces a esta tal Lady Alderton?, pregunté, mientras hojeaba su misiva. Solo de nombre. Se dice que su fortuna se forjó en ultramar y que ha buscado redimirse con generosas obras de caridad. Su esposo murió en circunstancias nunca aclaradas durante un crucero por el Nilo hace algunos años. ¿Y qué te dice el pañuelo bordado que hallaron en el confesionario? Holmes ladeó la cabeza con una leve sonrisa. Que no pertenece a Lady Alderton, por empezar. Ella firma como Vivian y no usa las iniciales. Además, ¿qué tipo de mujer perdería un pañuelo tan íntimamente marcado y no lo reclamaría? A la hora del té, ya estábamos camino a Hampstead. La iglesia de Santa María se alzaba solitaria sobre una colina brumosa, con su campanario gótico y su claustro descuidado por el musgo. Nos recibió el sacristán, un hombre huesudo y taciturno llamado Jeremiah Flint, quien nos condujo al despacho del nuevo vicario interino, el joven reverendo Harold Pengworth. No es común que acudan detectives a una parroquia,
señor Holmes, dijo Pengworth con una mezcla de alivio y desconfianza. Pero Lady Alderton insistió en que alguien debía entender el verdadero significado de lo que ocurrió. Holmes inspeccionó el confesionario con suma atención. Revisó las bisagras, olfateó la madera oscura y extrajo un pequeño trozo de hilo adherido al borde del reclinatorio. Luego se dirigió al altar lateral, donde el sacristán había guardado la vela negra. «No es cera común», murmuró Holmes mientras raspaba una pequeña porción y la olía. «Contiene resina de mirra y algo más». «¿Brujería?», pregunté, algo incómodo. «No, Watson, mucho peor. Simbolismo deliberado». A nuestra salida de la iglesia, ya bajo la penumbra creciente, Holmes se detuvo en seco. Señaló un pequeño detalle sobre el portón de hierro forjado. «¿Ves eso, Watson?». Una pequeña marca grabada entre las flores de lis. Me acerqué. Era un círculo cruzado por una línea vertical, tan sutil que pasaría inadvertido al ojo común. ¿Alguna pista? Holmes no respondió enseguida. Guardó silencio unos segundos. Luego pronunció, en voz apenas audible: «Alguien ha desenterrado un juego muy antiguo. Y esta vez, Watson, hay reglas que ni yo entiendo del todo». Capítulo 2. Las sombras de Lady Alderton. La mansión de Lady Vivian Alderton se alzaba sobre una elevación rodeada por un jardín meticulosamente cuidado, sus verjas cubiertas de hiedra otoñal y estatuas de mármol ennegrecidas por los años. Mientras el carruaje avanzaba por el camino de grava, Holmes se mantenía en silencio, los dedos entrelazados, los ojos fijos en el horizonte nublado. «¿Crees que Lady Alderton está en peligro?», pregunté, observando las ventanas góticas de la mansión. «No lo sé todavía, Watson. Pero alguien se ha tomado muchas molestias para construir una escena simbólica, no simplemente un atentado contra un vicario. Y si esa vela negra es lo que creo que es, entonces Lady Alderton no es una espectadora inocente en este juego». Nos recibió una doncella menuda con rostro de porcelana y modales suaves. La sala de estar a la que fuimos conducidos era un espectáculo de tapices orientales, reliquias egipcias y vitrinas con ídolos de obsidiana. Una mujer de figura esbelta, vestida con terciopelo gris y joyas discretas, nos aguardaba junto a la chimenea encendida. Sus ojos, de un azul inusualmente pálido, nos estudiaron con atención medida. «Señor Holmes, Dr. Watson, les agradezco que hayan venido tan rápido». «Nos pareció un caso de singular urgencia, Lady Alderton», dijo Holmes, inclinando la cabeza. «¿Puedo preguntar por qué considera que la vela negra representa una amenaza directa a usted?» Lady Alderton paseó la vista por la estancia antes de responder. «Porque la vela es parte de un ritual muy antiguo. Uno que conozco bien, por haberlo estudiado, no practicado. Mi difunto esposo, Reginald, tenía una fascinación malsana por cultos ocultistas. Cuando vivíamos en El Cairo, se obsesionó con un manuscrito copto que hablaba de la Hermandad del Testamento Ardiente. Uno de sus símbolos era una vela negra colocada en lugares sagrados como señal de juicio». Holmes se irguió ligeramente. «¿Y cree usted que esto es obra de dicha hermandad?» «No lo sé. El manuscrito desapareció tras la muerte de Reginald. Fue hallado ahogado en el Nilo, su cuerpo cubierto de marcas extrañas, que la policía egipcia desestimó como rasguños de animales. ¿Qué ocurrió con sus pertenencias?», intervine. «Fueron recuperadas por un criado árabe que lo acompañaba. Pero entre los objetos faltaba su diario. Desde entonces he recibido pequeñas señales, fragmentos de pergamino en blanco, velas sin explicación. Y hace 3 semanas,
Una nota bajo mi almohada decía: «El testamento ha sido encendido». Holmes no respondió de inmediato. Caminó hasta una vitrina, donde reposaba un amuleto con forma de escarabajo. ¿Podría decirme, Lady Alderton, si su esposo mantenía correspondencia con alguien en Londres antes de su muerte? Ella dudó. Había un nombre que mencionaba a menudo, un tal Morton Phelan, profesor de mitología comparada. Decía que ese hombre compartía su visión sobre el fuego eterno de los antiguos ritos, pero nunca lo conocí. Holmes asintió con un destello de interés. «Y dígame, ¿este pañuelo le resulta familiar?», preguntó, sacando el delicado encaje bordado con las letras B.A. Lady Alderton palideció levemente. «Eso era mío, pero lo di por perdido hace meses durante una visita a Santa María. Nunca imaginé que alguien lo conservaría para usarlo así. Entonces alguien quiso dejar una pista que lo conectara con usted, pero de forma ambigua. Demasiado obvia, quizás», murmuró Holmes. «Demasiado teatral». Produjo un breve silencio. El crepitar del fuego parecía aumentar con cada pensamiento que Holmes mantenía en reserva. Finalmente, se volvió hacia la dama. «Lady Alderton, me temo que alguien desea implicarla en un crimen antes de que éste ocurra plenamente. O peor aún, hacer que el crimen parezca suyo». Los ojos de la dama se abrieron como platos. «¿Qué insinúa, señor Holmes? Nada aún. Pero si estoy en lo cierto, el incidente en la iglesia fue solo el primer acto. El siguiente será más sangriento». Al salir de la mansión, la niebla comenzaba a disiparse, dejando al descubierto un cielo grisáceo como de plomo fundido? Holmes caminó en silencio por un trecho, hasta que se detuvo en seco. «Watson, vamos a visitar al profesor Morton Phelan. Sospecho que entre sus libros olvidados puede hallarse la clave de este teatro ritual y de su verdadero autor». Capítulo 3. El profesor de sombras. Las calles del norte de Londres se retorcían como venas entre la piedra y la neblina. El carruaje avanzaba pesadamente por Finchley Road mientras el sol descendía perezoso tras los tejados. Holmes mantenía su habitual postura inclinada hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, los ojos fijos en la ventanilla empañada. No hablaba, pero sus dedos tamborileaban rítmicamente, como si cada sonido trajera un pensamiento más cerca de su conclusión. «Morton Phelan, ¿te suena su nombre de alguna publicación?», pregunté, rompiendo el silencio. «Sí, Watson. Un excéntrico erudito que en su juventud fue brillante, pero cuyas teorías lo alejaron del mundo académico. Fue apartado de Oxford por proponer vínculos entre los antiguos cultos del Medio Oriente y ciertas costumbres funerarias británicas. Desde entonces vive en semi-reclusión. ¿Y crees que es nuestro instigador?». Holmes esbozó una sonrisa apenas perceptible. «No lo sé aún. Pero si alguien entiende los símbolos usados en Santa María, será él. Y si no los comprende, mentirá como si lo hiciera». Dirección proporcionada por Lady Alderton nos condujo a un edificio oscuro y angosto en el extremo de una calle secundaria. La fachada estaba manchada por la humedad y las gárgolas de piedra miraban desde las esquinas con expresión cansada. El portón de madera crujió como un lamento al ser empujado. Un ama de llaves anciana, encorvada y con voz frágil, nos recibió sin sorpresa alguna. «¿El profesor Phelan? Está en su biblioteca, como de costumbre. No recibe visitas, pero si ustedes han llegado hasta aquí, supongo que no vendrán sin motivo».
La casa tenía el aire de una mente encerrada en sí misma. Libros apilados en los escalones, manuscritos desordenados sobre mesas de roble y retratos de ojos desvaídos que parecían observar cada paso. Nos condujo hasta una estancia en penumbra, donde una lámpara de gas temblaba sobre un escritorio saturado de volúmenes abiertos. El profesor Morton Phelan levantó la vista. Era un hombre de unos 60 años, delgado como una línea de tinta y con un rostro que parecía haber perdido el hábito de sonreír. Sus ojos, intensamente grises, destellaron con desconfianza. «Señores, ¿puedo preguntar a qué debo la visita? Mi nombre es Sherlock Holmes. Este es el doctor John Watson. Investigamos un incidente en la parroquia de Santa María. Una vela negra encendida en el altar, un vicario encontrado en estado de shock y un símbolo grabado en 1900. El portón de hierro». Phelan palideció apenas. «¿Una vela negra, ha dicho? ¿Y el símbolo?» Holmes extrajo un cuaderno y mostró el boceto que había hecho de la figura. Un círculo atravesado por una línea vertical. Lo llamaban el sello del testamento ardiente, ¿no es así? El silencio que siguió fue tan espeso como la atmósfera de la casa. El profesor no respondió de inmediato. Finalmente, se incorporó con dificultad, caminó hasta una vitrina y sacó un libro encuadernado en cuero con letras en copto desvaídas por el tiempo. «Ese símbolo aparece aquí. No, es un sello, señor Holmes. Es una advertencia. Según el manuscrito, se colocaba en lugares donde alguien sería juzgado por su conocimiento prohibido. Es un gesto teatral, sí, pero también un desafío. Uno que solo se ofrece a quien ha cruzado cierto umbral». «¿Y quién lo ofrecía?», intervine. «La hermandad conocida como los portadores del fuego silente. Se decía que se reunían en ruinas olvidadas y que cada siglo elegían a un testigo, alguien que debía portar el juicio encendido hasta su consumación». Holmes observaba con atención, pero no interrumpía. Era evidente que Phelan no mentía, o al menos creía firmemente en lo que decía. «¿Conoció usted a Reginald Alderton?», preguntó finalmente Holmes. «Sí, en otra vida. Fue mi discípulo, brillante pero impetuoso. Su obsesión lo llevó demasiado lejos. Cuando halló este manuscrito en Alejandría, insistió en recrear ciertos pasajes, simbólicos, según él. Lo último que supe fue que planeaba usar un lugar purificado por el ritual cristiano para poner a prueba sus teorías. Me pareció una locura. Lo rechacé. Y meses después, llegó la noticia de su muerte. ¿Y nunca volvió a verlo desde entonces? Phelan negó con la cabeza. No. Pero recientemente he notado cosas. Alguien ha estado entrando aquí. No roban nada, pero cambian de sitio ciertos libros. Dejan marcas en los bordes de las páginas. El otro día encontré una vela negra sin mecha en mi escritorio, como un simulacro. Holmes se volvió hacia mí. «Watson, creo que el autor de este drama aún no ha comenzado su acto final. Todo hasta ahora ha sido introducción». Luego miró al profesor con expresión imperturbable. «Una última pregunta, señor Phelan. Si alguien deseara revivir este juicio simbólico, ¿a quién elegiría como su testigo?». Phelan vaciló. Sus ojos brillaron por un instante con temor. A alguien que estuviera vinculado al manuscrito, pero que lo hubiese negado. Alguien que intentó escapar del fuego, pero lo dejó encendido tras de sí. Holmes asintió. «Entonces, la siguiente vela no se encenderá en una iglesia». Cuando salimos, la noche ya se había cerrado como un telón. Holmes caminaba deprisa,
sus pasos más decididos que nunca. ¿A dónde vamos ahora?, pregunté. A buscar a alguien que aún no sabe que ha sido elegido para arder. Capítulo 4. Las ruinas, bajo la llama. La mañana siguiente nos recibió con un cielo de plomo y un silencio denso, como si la ciudad se hubiese detenido a la espera de algo inminente. Holmes apenas había dormido, y yo mismo no logré conciliar más que unas pocas horas de sueño inquieto. Las palabras del profesor Phelan resonaban en mi cabeza. El juicio encendido, el fuego silente. Era un lenguaje que sugería una amenaza espiritual, pero su ejecución era decididamente terrenal. Holmes hojeaba un mapa detallado de Londres mientras tomaba su segundo té. Watson, dime, si uno quisiera hacer un ritual deliberadamente simbólico, en un lugar sagrado pero abandonado, ¿dónde lo harías? ¿Un cementerio en ruinas? Demasiado obvio y ya demasiado vigilado por superstición. No, necesitamos algo más sutil, algo cristiano, sí, pero caído, en desuso. Pasó el dedo por el mapa hasta detenerse en un pequeño recuadro que marcaba Capilla de St. Jude, cerrada en 1872. St. Jude's, al este de Highgate. Abandonada desde hace 50 años. En tiempos fue un monasterio benedictino, luego una capilla de retiro. Ahora, cubierta de maleza y olvido. ¿Me parece ideal? Media hora después, tomamos un coche alquilado hacia las colinas de Highgate. El trayecto serpenteaba entre zonas boscosas y viejas propiedades devoradas por la vegetación. El viento soplaba con un gemido constante, y las ramas desnudas arañaban las ventanillas como si intentaran advertirnos. Cuando llegamos, comprendí por qué Holmes había elegido ese lugar. La capilla era un esqueleto de piedra, columnas truncadas, vitrales sin cristal, una cruz torcida sobre lo que había sido un púlpito. La verja estaba oxidada, pero no cerrada. Dentro, el musgo cubría el suelo como una alfombra maldita. Y en el centro de lo que había sido el altar principal, se encontraba una vela negra. Holmes no se acercó de inmediato. En lugar de ello, rodeó el lugar con cautela. Observó las huellas en el barro, más profundas de lo habitual, como si alguien hubiese arrastrado algo pesado, y se detuvo ante un banco caído. Watson, observa. Me señaló un rastro. Pequeños fragmentos de papel carbonizado, aún humeantes en el aire húmedo. Tomó uno entre los dedos con su pinza. Esto era parte de un libro. Mira la textura. Encuadernación artesanal. No se trata de cualquier volumen. Podría ser parte del manuscrito copto. ¿Phelan mintió?, pregunté. No necesariamente. Dijo que el manuscrito había desaparecido tras la muerte de Reginald. Quizá nunca lo perdió. Quizá alguien lo robó o lo recuperó. Holmes se agachó ante la vela. Esta, aunque intacta, mostraba signos de haber sido encendida recientemente. El hollín formaba un patrón vertical en la piedra, como una sombra proyectada hacia arriba. Un simulacro, como en el despacho de Phelan. Este lugar aún no ha sido usado. No hay signos de víctima ni marcas rituales. Pero lo habrá, pronto. Entonces, ¿fue una advertencia?, pregunté inquieto. No, una preparación. El autor ensaya, como un actor en el escenario vacío. Se asegura de que todo esté listo antes de encender la verdadera llama. Al inspeccionar una esquina del claustro semiderruido, Holmes halló lo que parecía una bolsa rota. Dentro había guantes de cuero, una linterna apagada y un pañuelo con iniciales, R.A.
Reginald Alderton, murmuré. Holmes asintió, con el ceño fruncido. Esto no puede ser una coincidencia. O alguien quiere hacernos pensar que Reginald está vivo, o hay otro R.A. implicado. ¿Podría ser una trampa?, dije mirando a nuestro alrededor. Holmes se incorporó con rapidez. No sería la primera vez. Y tengo la desagradable sospecha, Watson, de que nosotros somos parte del ritual, aunque no sepamos aún cuál es nuestro papel. De regreso en Baker Street, Holmes no descansó. Desplegó sobre la mesa 3 hojas con notas dispersas, nombres, símbolos, fechas. Todo se reduce a los vínculos, el manuscrito, el símbolo, la vela, pero más que eso, al lenguaje. ¿Lenguaje? Sí, Watson. Este culto opera a través del simbolismo. Cada acto, cada objeto, tiene un significado doble, lo que aparenta ser y lo que representa para quienes lo conocen. La vela es una señal, sí, pero también un mensaje. La pregunta es, ¿a quién va dirigido un...? Golpeteo en la puerta nos interrumpió. La señora Hudson se asomó, preocupada. Señor Holmes, ha llegado un paquete sin remitente, envuelto en tela negra. Y huele raro. Holmes se levantó como un resorte. Abrió el paquete sobre la mesa con guantes. Dentro, cuidadosamente, dispuesta, había una figura tallada en marfil, un sacerdote con los ojos arrancados y una pequeña vela negra incrustada en su pecho. Bajo ella, una nota. El testigo ha sido elegido. El altar será completo. Medianoche. ¿Dónde?, pregunté en voz baja. Holmes alzó la mirada. Eso es lo que debemos descubrir, Watson, antes de que alguien sea consumido por el fuego. Capítulo 5. La medianoche del testigo. La figura tallada permanecía sobre la mesa de Baker Street como un augurio tangible. La vela negra, del tamaño de un dedo, parecía mirar de vuelta a Holmes con una burla silenciosa. La nota adjunta era breve, escrita con tinta desvaída y caligrafía temblorosa, pero cada palabra estaba impregnada de amenaza. El testigo ha sido elegido. El altar será completo. Medianoche. Holmes se mantuvo inmóvil por un instante, como si su mente hubiese abandonado el presente para vagar por alguna constelación lógica solo visible para él. Luego, con un ademán rápido, sacó una lupa y examinó los bordes del papel. Watson, observa el pliegue en la esquina superior. Esto no ha sido escrito apresuradamente, ni con manos temblorosas. Es una imitación. Alguien quiere que pensemos que el autor está al borde del delirio. Pero el mensaje es preciso, casi ceremonial. ¿Y qué significa eso de que el altar será completo?, pregunté, mirando de reojo la grotesca estatua. Holmes se volvió hacia mí, con expresión grave. Que aún falta una pieza, Watson. El escenario está casi listo, y esta medianoche, quien mueve los hilos piensa rebelarse, pero no para confesar, sino para ejecutar. Salió del cuarto sin advertencia, bajó las escaleras 2 a la vez y llamó a un cochero. Yo apenas tuve tiempo de tomar mi abrigo. ¿A dónde vamos?, grité tras él. A la biblioteca del Museo Británico. Hay un detalle que nos escapa, algo que este culto, o quien lo imita, ha intentado transmitir simbólicamente, y necesito confirmar su significado exacto antes de la medianoche. Ya caía la noche cuando cruzamos las puertas de la imponente institución. Holmes se dirigió directamente a la sección restringida, donde conocía al archivista principal, un caballero de nombre Percival Trent, con quien había compartido
En el pasado, curiosidades sobre lenguas muertas y códices apócrifos. Percival, necesito acceso inmediato a los registros de traducción copta, en especial los relativos a los textos funerarios hallados en Alejandría en 1870. Trent, un hombre encorvado con gafas de media luna, asintió sin preguntar demasiado. Sabía que, con Holmes, las explicaciones siempre venían después. Durante casi una hora, Holmes revisó volúmenes encuadernados en cuero, escudriñando páginas cubiertas de símbolos. Finalmente, se detuvo en una frase escrita en copto y latín: Ignis testamenti, illuminad al que oculta el secreto. Watson, ahí lo tienes. El testigo no es una víctima, es el portador de un secreto prohibido, alguien que, a los ojos del grupo, ha traicionado el conocimiento por miedo o codicia. El fuego es el castigo simbólico. Entonces, ¿alguien está siendo castigado por haber ocultado información sobre el manuscrito? Exacto. Y si mi deducción es correcta, esa persona es Morton Phelan. Me quedé boquiabierto. ¿Phelan? Pero parecía temer tanto como nosotros. Holmes cerró el libro con un chasquido seco. Porque no fue él quien inició esto, sino su antiguo discípulo, Reginald Alderton. Estoy convencido de que su muerte en Egipto fue fingida y que ha regresado. Pero no para atacar a su esposa, como creíamos, sino para castigar a quien lo traicionó y lo silenció. Phelan debió denunciarlo. Quizá entregó parte del manuscrito a las autoridades. Y ahora su castigo ha sido marcado. Será el testigo encendido. La campana del reloj marcaba las 11 cuando llegamos a la residencia del profesor. La casa estaba a oscuras. Golpeamos la puerta varias veces, sin respuesta. Holmes forzó la cerradura con rapidez. Al entrar, un hedor extraño nos recibió: incienso rancio, hollín y cera quemada. Avanzamos con cautela hasta la biblioteca. La lámpara colgante oscilaba débilmente, y sobre el escritorio, en lugar de Phelan, hallamos otra vela negra, esta vez consumida hasta la base. «Dios mío», murmuré. «¿Llegamos tarde?» Holmes inspeccionó la escena con rapidez. No había signos de lucha. Pero sobre el suelo, detrás del escritorio, hallamos marcas, 2 líneas paralelas, como si un cuerpo hubiese sido arrastrado. Lo han llevado, voluntario o inconsciente, no lo sé. Pero su ceremonia será esta medianoche. Holmes se incorporó con rapidez. Y ahora, Watson, debo pedirte algo que quizás odies: volver a Santa María. ¿La iglesia? Sí, allí comenzó todo, y creo que allí desean que termine. El camino de regreso a Hampstead fue silencioso. La niebla, como un velo de advertencia, se espesaba a cada minuto. Al llegar, el reloj de la torre marcaba las 11:55. La iglesia parecía vacía, pero la puerta estaba entreabierta. Holmes me miró. «Pase lo que pase, Watson, mantén la cabeza fría. Aquí no se lucha con puños, sino con símbolos». Y con esa frase críptica cruzamos el umbral de Santa María, sin saber aún qué rostro aguardaba al otro lado del fuego. Capítulo 6. El altar de la última llama. La iglesia de Santa María no era la misma que habíamos visitado días antes. La atmósfera era distinta, opresiva, como si la piedra misma retuviese la respiración. El silencio lo llenaba todo, un silencio absoluto que parecía engullir hasta el eco de nuestros pasos sobre las losas frías del suelo. La única luz venía de las velas. Decenas de ellas, dispuestas simétricamente en los bordes de la nave central, ardían en perfecto orden. Todas eran negras. Holmes avanzó despacio,
su perfil recortado contra la bruma pálida que entraba por los vitrales rotos. Yo iba detrás de él, sintiendo cómo el vello de mis brazos se erizaba ante cada sombra que danzaba entre los bancos. En el altar, alguien había dispuesto una escena inquietante. Una figura encapuchada, humana o una simple figura de utilería, no sabría decir, permanecía inmóvil de pie junto al púlpito. Frente a ella, un círculo de sal blanca marcaba el suelo. Y en el centro del círculo yacía el profesor Phelan. Estaba vivo, respiraba con dificultad, los ojos abiertos, aunque fijos en el techo abovedado, como si esperase algún juicio desde las alturas. Watson, ayúdame a sacarlo del círculo, pero no lo toques directamente. Usa tu abrigo. ¿Qué significa todo esto?, murmuré mientras cubría al profesor con la tela y tiraba de él con cuidado. Simbolismo, Watson. Todo esto está cuidadosamente dispuesto para una audiencia invisible. No es un asesinato. Es una obra de teatro con sangre real. El círculo de sal representa la frontera entre el conocimiento permitido y el prohibido. Sacar al testigo implica romper el rito. Justo cuando logré mover a Phelan fuera del círculo, la figura encapuchada alzó una mano. Holmes no se movió. «Está vacía», dijo en voz baja. «Un maniquí, o más bien, un señuelo». Con pasos rápidos subió al altar, arrancó la capucha y, en efecto, reveló un busto de madera cuidadosamente vestido. Pero en su pecho había algo más. Un papel clavado con una daga ceremonial. Holmes lo despegó con lentitud, lo leyó en silencio y luego frunció el ceño. No es una amenaza, es una confesión. ¿De quién? Holmes volvió a mirar al altar. De Reginald Alderton. Al parecer, sí está muerto. Murió en Egipto, pero no por accidente. El manuscrito provocó una disputa. Phelan lo entregó al consulado británico en secreto. Reginald fue denunciado por intentar practicar un rito prohibido y, al saberse traicionado, se adentró solo en el desierto. Nunca volvió. Me volví hacia Phelan, que ahora parecía más consciente, murmurando palabras entrecortadas. No sabía que lo seguirían. ¿Quién es, profesor?, pregunté, agachándome a su lado. Los discípulos. Él los tenía. No lo supe, hasta que fue tarde. Tomaron el manuscrito incompleto. Juraron reconstruirlo. Y juraron venganza contra mí. Holmes bajó del altar y se agachó junto a nosotros. Entonces el autor de esto no es Reginald, sino uno de sus seguidores. Alguien que conocía su plan y sus símbolos. Alguien que vio en usted el traidor definitivo. El profesor alzó la mano, señalando el altar con dedos temblorosos. Vendrán, de nuevo. Esta no era la última. ¡Llama! Un golpe sordo resonó en la parte trasera de la iglesia. Holmes se puso de pie al instante. Watson, quédate con él. No se mueva, profesor. Yo asentí. Holmes desapareció entre las sombras, siguiendo el sonido. Yo me quedé junto a Phelan, cuya respiración ahora se volvía más firme, aunque la palidez de su rostro seguía presente. Pasaron minutos, 10, quizá 15. Luego, Holmes regresó. No hay nadie, pero en la sacristía encontré esto. Nos mostró un sobre sellado con cera roja. El emblema era familiar, el círculo con la línea vertical. ¿Qué dice?, pregunté. Holmes rompió el sello y leyó en voz alta. No somos uno, no somos tres,
Somos el eco de un fuego olvidado. Esta fue la segunda señal. La tercera será en la casa donde comenzó la mentira. ¿Qué demonios significa eso?, dije, sintiendo un escalofrío. Holmes guardó la carta en su abrigo. Que esto no ha terminado. Que todo lo que hemos presenciado ha sido una repetición de un guión que comenzó hace años, quizás en Egipto, pero que encuentra su eco aquí, en Londres. Y ahora, según este mensaje, el tercer acto ocurrirá en un lugar que aún debemos encontrar. Se volvió hacia Phelan, que ahora se incorporaba con dificultad. Profesor, ¿dónde comenzó realmente esta mentira? Phelan cerró los ojos. Sus labios temblaron antes de responder. En la casa de White Hollow, la residencia secreta de Reginald en Londres. Nadie sabía de ella. Pero fue allí donde escribió las versiones incompletas del manuscrito, donde se reunía con sus discípulos. Pensé que había desaparecido tras su muerte. ¿Dónde está exactamente? A las afueras de Sydenham Hill, camino A Dulwich, una propiedad heredada de su tía materna. La vendió en secreto antes de su viaje, pero si ellos la han reclamado... Holmes se volvió hacia mí, los ojos brillando con esa mezcla de urgencia y resolución que conocía bien. Entonces, Watson, es allí donde deberemos ir. Antes de que se encienda la tercera vela. Capítulo 7. La casa donde nació la mentira. El camino hacia Sydenham Hill fue envuelto por un silencio cada vez más denso, como si la ciudad, consciente de lo que aguardaba, contuviera el aliento. La niebla se espesaba en las alturas, colgando de los árboles como telas de araña viejas. A través de la ventanilla del carruaje distinguí el perfil oscuro de casas victorianas olvidadas, algunas medio devoradas por la hiedra y el tiempo. Holmes no hablaba. Tenía la mirada clavada en el horizonte brumoso, y sus dedos acariciaban, casi con obsesión, el borde del sobre con el sello rojo. Sello rojo. ¿Estás seguro de que esta es la dirección?, pregunté, rompiendo la quietud. No hay dirección en el sentido común, respondió sin girar el rostro. Pero White Hollow fue registrada como propiedad privada bajo el seudónimo de Augustus Vale, uno de los nombres usados por Reginald en su correspondencia. Phelan recordaba vagamente una capilla desconsagrada cercana, y al cruzar los registros, hallé esta finca, el último rincón donde alguien como él podría alimentar secretos. Llegamos a una reja cubierta de óxido. Tras ella, un sendero enmarañado se perdía entre los árboles. El cochero se negó a seguir adelante. No más allá de aquí, caballeros. Esta colina tiene fama de cosas malas. Holmes no discutió. Pagó sin una palabra, y cruzamos a pie la verja vencida. A cada paso, la tierra crujía bajo nuestros zapatos, como si pisáramos huesos secos. Finalmente, la vimos. White Hollow se alzaba ante nosotros como una visión detenida en el tiempo. Era una mansión victoriana de tejados puntiagudos y muros ennegrecidos por la humedad. Todas sus ventanas estaban cerradas con tablones, salvo una, la del piso superior, donde una tenue luz titilaba tras un visillo. Esa luz no es producto del gas ni de la electricidad, murmuró Holmes. Es vela y está encendida. Avanzamos hasta la puerta principal, que cedió tras un leve empujón. El interior nos envolvió en una oscuridad espesa, impregnada de polvo, cera vieja y un olor metálico inconfundible. Sangre, dije, en voz baja. Holmes asintió y sacó una pequeña linterna de aceite que iluminó el vestíbulo.
muebles cubiertos por sábanas, cuadros tapados, relojes detenidos. Pero en el suelo, un rastro de gotas oscuras conducía hacia una escalera. Ascendimos lentamente, escalón por escalón. Cada crujido parecía multiplicarse en la casa vacía. En el primer rellano descubrimos algo que nos hizo detenernos. Un espejo rajado y, frente a él, una vela negra a medio derretir. Su llama temblaba suavemente, pero no por el viento. Era como si respondiera a nuestra presencia. Holmes sacó su cuaderno y marcó una anotación breve. Segunda vela. La tercera aún no ha sido encendida, pero está por hacerlo. En el pasillo superior, la puerta del fondo estaba entreabierta. La misma luz tenue escapaba por su rendija. Holmes extendió el brazo para detenerme. «Déjame entrar primero. Si esta es una trampa, quieren que seas testigo, no víctima». Empujó la puerta con suavidad. Lo que vimos fue una habitación adaptada como santuario. En el centro, un círculo de símbolos tallados sobre el suelo de madera. En las paredes, dibujos con tinta negra, ojos tachados, figuras humanas ardiendo, una cruz invertida sostenida por llamas. Y en el centro del círculo, sentado con las piernas cruzadas, estaba un hombre. Vestía una túnica gris, el rostro cubierto por una máscara blanca sin ojos. Frente a él, una vela aún apagada. A su lado, un objeto cubierto con una tela de lino. Holmes no habló. Dio un paso dentro de la habitación. El hombre alzó la cabeza, aunque no podía vernos. Su voz emergió, Ronca pero firme. Llegaste, detective, como estaba escrito. ¿Eres tú quien ha encendido las otras llamas? Preguntó Holmes sin alterar el tono. No, soy su heraldo. El fuego ya fue encendido por otros. Yo solo sostengo la memoria de su juicio. Esta es la casa donde comenzó la mentira, donde Reginald fue traicionado, donde el manuscrito fue mutilado. Holmes dio un paso más. ¿Y ahora qué se espera? ¿Que completes el rito? ¿Que mates a un hombre por antiguos pecados? No hay necesidad de sangre. El fuego purifica por sí solo. Pero la tercera llama no será encendida aquí, sino donde el conocimiento fue robado. Lentamente levantó la tela que cubría el objeto. Era una urna de mármol, tallada con los mismos símbolos que habíamos visto en Santa María. ¿Qué contiene?, pregunté. Las cenizas del verdadero manuscrito, respondió el heraldo. Las cenizas que fueron esparcidas para impedir el conocimiento. Pero el eco de lo perdido siempre regresa. Holmes se acercó a la urna, la examinó sin tocarla. Entonces, todo este teatro es una amenaza simbólica. Pero me temo que... No es el final. Aún falta un acto. El heraldo inclinó la cabeza. Sí, el lugar donde se robó el conocimiento es el consulado británico de Alejandría. Imposible llegar, dije. Está a miles de kilómetros. Holmes me miró con una calma inquietante. No si han traído su símbolo aquí. Se volvió hacia el heraldo. ¿Dónde será encendida la tercera vela? Y con una voz tan baja que apenas la oímos, el hombre respondió: en el archivo secreto del Museo Británico. Esta misma noche. Capítulo 8. El archivo de las llamas silenciosas. Las palabras del heraldo quedaron suspendidas en el aire, densas como la bruma nocturna que comenzaba a colarse por las rendijas de White Hollow. En el archivo secreto del Museo Británico, esta misma noche. La tercera vela. El último acto. Holmes no se demoró.
Tras anotar mentalmente cada símbolo de las paredes, se volvió con gesto firme. No podemos perder tiempo, Watson. Si lo que este hombre dice es cierto, no buscan un simple incendio. Quieren que el conocimiento prohibido vuelva a arder, no como advertencia, sino como proclamación. ¿Y si es una distracción? Pregunté bajando las escaleras tras él. ¿Y si el verdadero objetivo está en otro lugar? Entonces llegaremos al lugar equivocado justo a tiempo, para evitar lo que nunca ocurrió. Pero si no vamos, nos arriesgamos a que el ritual se complete sin testigos. No, Watson. Este es un juego en el que el simbolismo vale más que la sangre, y en su lógica torcida, el museo, donde se custodian las ruinas del pasado, es el único escenario posible. El carruaje que tomamos se deslizó por una ciudad que dormía ajena al culto y sus fuegos. La noche londinense, sin luna, era apenas un reflejo húmedo en los adoquines. El reloj marcaba las 11:23 cuando llegamos a la entrada lateral del Museo Británico, esa que solo los miembros del personal conocían. Holmes golpeó la puerta 3 veces con un ritmo específico. Fue Percival Trent, el archivista, quien nos abrió con expresión perpleja. ¿Otra vez aquí? ¿A estas horas? Percival, escucha con atención. Necesito acceso inmediato al archivo secreto. Es posible que haya una intrusión. No tenemos tiempo para explicaciones largas, pero créeme, si no actuamos ahora, alguien prenderá fuego a un conocimiento que no debe resurgir. El viejo bibliotecario dudó apenas un segundo. Luego asintió. Síganme. Descendimos por un corredor estrecho, iluminado por lámparas tenues. Las paredes estaban cubiertas de estanterías cerradas con rejillas metálicas, custodiadas por cerraduras dobles. El archivo secreto no era una sala, sino una caverna del conocimiento perdido. Reliquias sin clasificar, documentos nunca expuestos, fragmentos de lenguas que ya no existían. Al fondo, frente a una pesada puerta de hierro, Trent se detuvo, sacó un manojo de llaves antiguas, buscó con dedos temblorosos y giró 2 cerraduras. La puerta se abrió con un suspiro seco. Holmes entró el primero, su linterna en mano. Yo lo seguí, sintiendo un escalofrío al cruzar el umbral. El interior era un laberinto de vitrinas, columnas de papiros, urnas rotuladas con fechas de milenios pasados. Pero había algo fuera de lugar. ¿Hueles eso?, murmuró Holmes. Asentí. Era un aroma acre, mezcla de cera derretida y mirra. El mismo que encontramos en Santa María. Y entonces la vimos. Sobre una mesa central, cuidadosamente preparada, se alzaba una sola vela negra. A su alrededor, documentos antiguos habían sido dispuestos en abanico. Fragmentos del manuscrito copto, sin duda robados o falsificados, pero dispuestos como si fueran sagrados. Una urna idéntica a la de White Hollow reposaba a un lado. «Nadie ha encendido la vela, aún», dije, aliviado. Holmes examinó la mesa sin tocarla. Luego se volvió hacia Percival. «¿Quién ha accedido a esta sala en los últimos 3 días?» El bibliotecario vaciló. «Solo 2 personas. Un restaurador temporal, enviado por la Sociedad de Historia Oriental, y usted mismo, hace 2 noches. ¿Cómo se llamaba ese restaurador? Trent buscó en su libreta. Arthur Bale. Holmes alzó la vista con un brillo helado en la mirada. Vale, Watson. El mismo seudónimo usado por Reginald para registrar White Hollow. No es coincidencia. Se giró de golpe y comenzó a inspeccionar el perímetro de la sala. Yo fui tras él, hasta una vitrina de urnas talladas. Fue entonces cuando oímos un chasquido. La vela se había encendido. Nadie estaba cerca,
Nadie la había tocado, pero la llama temblaba. Holmes regresó con rapidez. Inspeccionó el candelabro. Sus ojos se fijaron en un fino hilo metálico que se extendía desde la base hasta el borde de la mesa, oculto por una tela. Un retardo mecánico. El autor estuvo aquí antes. Preparó la ignición para este momento exacto. Sabía que vendríamos. Quería que lo viéramos arder. La llama crepitó. Holmes no la apagó. En lugar de eso, recogió la urna, la abrió y encontró un solo objeto en su interior, una pluma de tinta reseca envuelta en un lazo de lino. Una declaración, murmuró. La tercera vela no era para destruir conocimiento, sino para proclamar su redención. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Holmes tomó un pequeño fragmento de pergamino de la mesa. Lo alzó a la luz. Era un texto en copto, cuidadosamente caligrafiado, pero al dorso, en inglés, alguien había escrito: «El conocimiento que se niega, regresa, no para condenar, sino para ser entendido». Holmes dejó caer lentamente la urna. El fuego de la vela se extinguió, como si su propósito hubiese sido cumplido. Y por primera vez en días, la sombra del fuego se retiró. Pero el eco del juicio aún flotaba en el aire. Capítulo 9. El nombre, que no debía ser recordado. El fuego se había extinguido, pero la tensión permanecía, suspendida en el aire como un perfume envenenado. Holmes se quedó inmóvil unos segundos más, observando la urna vacía y la pluma que acababa de descubrir. El fragmento de pergamino, con su declaración dual, mística y racional, parecía el último paso de una danza cuidadosamente coreografiada. Y sin embargo, su rostro no mostraba alivio. «Watson», dijo con voz contenida, «esto no ha sido una advertencia, ha sido un manifiesto. El autor de esta serie de actos no buscaba venganza, sino resurrección». «¿Resurrección de qué, exactamente?», pregunté, aún tratando de entender la intención detrás de los 3 fuegos ceremoniales. Holmes guardó el fragmento de texto en su cuaderno de cuero, cerrándolo con lentitud. «De un nombre, de una figura, de una idea que fue eliminada a propósito de los anales históricos. Alguien, o varios, están tratando de devolverlo al mundo, no con violencia, sino con símbolos. El fuego fue el vehículo, el verdadero fin es la memoria». En ese instante, Percival Trent se acercó con cautela, como si temiera ser devorado por las ideas que se estaban desencadenando en esa sala. «Señor Holmes», dijo, «¿cree usted que todo esto fue orquestado solo por una persona?» «Me cuesta imaginarlo». Holmes lo miró. «Lo fue y no lo fue. Hay un único autor intelectual, sin duda, pero también una red de discípulos, testigos y ejecutores que han mantenido esta flama viva desde la muerte de Reginald Alderton. El culto no murió con él. Simplemente se adaptó». Volvió a examinar la urna. A un lado, junto al fondo interior, había un símbolo grabado que apenas se distinguía. Un rostro sin ojos, tallado con líneas rudimentarias, casi infantiles. «Este símbolo aparece en los márgenes del manuscrito original, según Phelan», dijo Holmes. «No era decorativo, era la firma, el sello del autor desconocido que inspiró a Reginald, alguien que incluso antes de él intentó formar esta hermandad». «¿Y tienes un nombre?», pregunté. Holmes respiró hondo. Luego se volvió hacia Trent. «¿Percival? ¿Hay alguna sección en el archivo secreto que conserve registros de textos censurados por el clero anglicano entre 1820 y 1850? El archivista asintió con lentitud.
Sí, una colección marginal, muy poco consultada. Solo algunos estudiosos de ritualismo antiguo la han revisado. Está bajo la clasificación Fragmentos apócrifos de Surbiton. Holmes alzó una ceja. —¿Surbiton? —dijiste. —Sí, señor. Un monasterio menor destruido por incendio en 1849. Se dice que albergaba manuscritos prohibidos incluso por la Iglesia. La mayoría de sus textos se perdieron. Los que sobrevivieron fueron recogidos por un clérigo de apellido Lyle, quien más tarde fue excomulgado. —Lyle —repitió Holmes con tono pensativo. Ese apellido apareció en una carta que Reginald escribió a Phelan. Una advertencia velada. Decía: aquello que Lyle nombró, yo lo pronunciaré otra vez, aunque me cueste la lengua. —¿Insinúas que ese Lyle fue el fundador del culto? —pregunté. Holmes se giró hacia mí con gravedad. No lo fundó. Lo desenterró, y Reginald, en su afán de ser mártir del conocimiento, quiso reactivarlo. Sin esperar más, nos llevó al ala de manuscritos marginales. Allí, entre estanterías cubiertas de polvo y telarañas, encontró lo que buscaba. Un tomo delgado, encuadernado en cuero, sin título visible. Lo abrió con cuidado, y al pasar las páginas, una hoja se deslizó hasta el suelo. La recogí. Estaba marcada con el símbolo del rostro sin ojos, y bajo él, un nombre: Asaph. Holmes lo susurró como si fuera una palabra maldita. El nombre que no debía ser recordado. Según esta nota, fue un monje expulsado del convento de Surbiton por herejía incendiaria. Su doctrina afirmaba que el conocimiento oculto debía arder en las conciencias, no en las páginas. Creía en el poder de las ceremonias para marcar generaciones. Reginald no fue más que su eco. Y estos herederos de Reginald ahora buscan reabrir el ciclo. ¿Y qué sucede cuando ese nombre se dice en voz alta? Pregunté, en voz baja. Holmes me miró largamente. No con temor, sino con resignación. Nada. Al principio. Al salir del archivo, la ciudad había comenzado a despertar. La bruma se disipaba lentamente, como si el aire se limpiara tras una tormenta invisible. Pero la inquietud no se iba. Mientras caminábamos por Great Russell Street, Holmes rompió el silencio final con un tono apagado. Hemos detenido el rito, Watson, pero no hemos apagado la idea. Esa seguirá encendiendo velas en la mente de quien desee creer. ¿Y Asaph? Holmes deslizó el fragmento con el nombre en el interior de su abrigo. Será enterrado de nuevo. Pero los nombres siempre encuentran cómo volver. Capítulo 10. Ecos en la penumbra. Los días posteriores transcurrieron en una calma aparente. Los periódicos no mencionaron el incidente en el Museo Británico. Nadie reportó la presencia de una vela negra ni de símbolos heréticos entre sus muros. Percival Trent, siguiendo la sugerencia de Holmes, catalogó la urna, el manuscrito y la figura del heraldo bajo un expediente restringido. Material sin clasificar. Objeto ritual del siglo XIX. Todo había sido sellado, resguardado, silenciado. Pero en Baker Street el aire era otro. Holmes no regresó inmediatamente a su rutina habitual. Pasaba horas sentado junto a la chimenea, sin tocar el violín, sin abrir los periódicos, sin pronunciar palabra. Tenía los ojos clavados en el fuego, como si cada chispa ocultara una palabra maldicha o un símbolo aún no comprendido. Yo, por mi parte, trataba de encontrar consuelo en lo racional. Las velas negras, los ritos simbólicos,
las máscaras, eran parte de una representación construida por mentes obsesionadas. Pero había algo más, algo que no se podía descartar del todo: la precisión, la forma en que cada acto se hiló con el siguiente, como si alguien o algo supiera que nosotros estaríamos allí para observarlo. Fue la tarde del tercer día cuando rompió el silencio. Watson, ¿te has preguntado alguna vez si el conocimiento puede convertirse en una enfermedad? ¿Una enfermedad?, repetí, dejando mi taza sobre el platillo. Sí, algo que no se expande como las bacterias, sino como una idea, que no destruye el cuerpo, sino la percepción. El caso de Asaph no fue un crimen común. Fue un intento de sembrar una visión distinta del mundo, uno en el que lo oculto no se reprime, sino que se venera. ¿Y crees que lo lograron? Holmes sonrió levemente, pero era una sonrisa sin alegría. No necesitan lograrlo, solo necesitan plantar la semilla. Alguien más se encargará de regarla en el futuro. En ese instante, un golpe suave en la puerta interrumpió nuestra conversación. Mrs. Hudson asomó la cabeza con gesto preocupado. «Disculpe, señor Holmes, Ha llegado esto para usted». Nos entregó una pequeña caja de madera, sin remitente. Holmes la sostuvo entre sus manos como si ya supiera lo que contenía. La abrió con cuidado. Dentro, envuelto en terciopelo rojo, había un libro. No uno antiguo. ni polvoriento. Era un cuaderno nuevo, encuadernado en cuero. En la primera página, en letras manuscritas, se leía: «La continuación del testamento, para quien tenga el valor de completarlo». Holmes cerró el cuaderno con lentitud, lo colocó sobre la repisa y volvió a sentarse. «El culto no ha terminado, Watson, solo ha mutado, como una obra inacabada que busca nuevos autores. ¿Y qué harás con él? Nada. Dejarlo en su lugar. No todo debe ser leído». Me incliné hacia él. ¿Y si otro lo encuentra? Entonces ese será su destino. Yo ya he visto demasiado. Días después, Scotland Yard nos envió una carta formal de agradecimiento. El inspector Lestrade, sin comprender del todo la naturaleza del caso, nos felicitaba por resolver un curioso asunto de vandalismo esotérico. No se hicieron detenciones. No hubo culpables. Ni siquiera una figura legal contra la cual levantar cargos. Y sin embargo, Holmes y yo sabíamos que habíamos presenciado algo más profundo. Una corriente subterránea del pensamiento humano. Una obsesión antigua disfrazada de modernidad. No fue un crimen común. Fue un eco. Una semana después, mientras caminábamos por Regent's Park, Holmes se detuvo sin previo aviso. «Watson, ¿recuerdas el espejo de White Hollow? ¿El que estaba frente a la vela?» «Sí, he estado pensando, ¿y si no era parte del ritual? ¿Y si era una prueba?» «¿Una prueba para qué?» Holmes se giró hacia mí, sus ojos afilados bajo el ala de su sombrero, para ver quién se atrevía a mirar, para observar si el espectador podía soportar su reflejo dentro de un círculo prohibido. Todos los símbolos, el fuego, los nombres, no eran más que el decorado. El verdadero rito era la contemplación. No supe qué responder. Seguimos caminando en silencio. Esa noche, ya en casa, descubrí que el cuaderno había desaparecido. Nadie más había entrado. Mrs. Hudson no lo había movido. Holmes no lo mencionó. Cuando lo confronté al día siguiente, simplemente dijo:
No hay fuego más duradero que aquel que nunca se ve encender. Y así terminó el caso de la vela negra en Santa María. Pero incluso ahora, al escribir estas palabras, siento que no hemos llegado al final, sino a una pausa, porque hay pensamientos que, una vez comprendidos, ya no pueden desentenderse. Hay símbolos que, aunque se quemen, dejan su huella. Y hay nombres que, por más que se entierren, siguen encendiéndose en el rincón más oscuro de la mente humana. Capítulo 11. Las voces del silencio. La lluvia comenzó a caer una semana después de la desaparición del cuaderno. No era una tormenta ruidosa ni una llovizna pasajera. Era una persistencia húmeda, constante, como un murmullo que se filtraba en los rincones de la ciudad. Holmes no la mencionó. Se limitaba a observar por la ventana, fumando en largos silencios, como si esperara que el agua lavara algo más que las calles. Yo no había dejado de pensar en el cuaderno perdido. Aunque no lo abrí, su mera presencia había sido una sombra en nuestra sala. Y ahora que ya no estaba, su ausencia era aún más inquietante. Como si aquello que contenía no se hubiera ido, sino extendido. Fue un martes gris cuando todo se reanudó. Un sobre sin sello apareció bajo la puerta del 291B. No tenía dirección, ni nombre, solo una frase escrita con tinta negra en un estilo caligráfico familiar. El testamento ha encontrado... Un lector. Holmes abrió el sobre sin prisa. Dentro había un recorte de periódico de una gaceta local de Kent. La noticia era breve, casi irrelevante. Cierre inesperado del asilo St. Ambrose por disturbios internos. Se reporta que un paciente sin historial previo encendió fuego en Tinuasinorin, la capilla del ala norte, escribiendo símbolos en las paredes antes de ser contenido. No hubo heridos. Holmes estudió el recorte largo rato. St. Ambrose, fundado por una rama anglicana disidente. Posee una pequeña capilla neogótica y una biblioteca de textos arcanos. Conozco ese lugar. Reginald Alderton donó una colección de obras esotéricas allí en 1887. ¿Y crees que este incidente tiene relación? Pregunté. Holmes no respondió directamente. Sacó su índice de donaciones privadas, buscó entre los nombres y deslizó el dedo hasta un registro. Ah, vale. Compendio de ritos litúrgicos no canónicos, copias restringidas. Ah, vale, murmuró. El seudónimo otra vez, como una hebra que nunca se corta. Viajamos a Kent esa misma tarde. El asilo, una estructura de piedra envejecida rodeada por altos muros, parecía tranquilo bajo la lluvia. Nos recibió el doctor Elmer Harrow, el director, interino, un hombre delgado de rostro cetrino y gafas redondas. El paciente que provocó el incendio no figura en ningún registro oficial, explicó mientras nos guiaba por un pasillo húmedo. Lo encontramos en la puerta una mañana, desorientado pero articulado. Decía que había soñado con símbolos y que tenía un mensaje. Lo admitimos temporalmente por observación. Luego, hace 3 días, rompió el vidrio de la capilla, entró y encendió una vela negra que llevaba consigo. Comenzó a gritar en una lengua desconocida, pintando círculos en la pared. Holmes se detuvo en seco. ¿Qué hizo con la vela? La extinguimos. Está bajo custodia. No sabemos cómo entró con ella. Tampoco tiene identificación. ¿Puedo verlo? Está sedado, pero pueden hablarle si lo desean. Nos condujo a una habitación con barrotes en las ventanas. Allí, un joven de unos 30 años yacía sobre una camilla,
los ojos abiertos, fijos en el techo. En su rostro había una expresión extrañamente serena. Holmes se inclinó hacia él. ¿Sabes quién soy? El joven parpadeó una vez. Luego murmuró con voz áspera. El eco. Conoce al fuego. El nombre. Fue pronunciado. Las páginas se abrieron. ¿Leíste el cuaderno? Silencio. Luego el joven alzó una mano temblorosa y dibujó en el aire el mismo símbolo que habíamos encontrado en la urna. El rostro sin ojos. Holmes se incorporó lentamente. Esto no fue una casualidad, Watson. Alguien dejó el cuaderno para ser leído, y este hombre fue su lector designado. Salimos de la habitación con el eco de aquellas palabras aún vibrando en nuestras mentes. En la capilla, los símbolos aún estaban visibles. Círculos, cruces invertidas envueltas, en llamas y el rostro, todo dibujado con una mezcla de ceniza y sangre. Holmes, dije, ¿qué busca todo esto realmente? ¿Un renacimiento religioso? ¿Una venganza intelectual? ¿Un acto de locura colectiva? Holmes se giró hacia mí con una calma casi clínica. Busca lo mismo que cualquier texto prohibido, Watson, una conciencia. El fuego no es el fin, es el medio. La verdadera meta es que alguien escuche, que alguien recuerde. ¿Y si nadie lo detiene? Holmes miró el altar ennegrecido, el lugar donde la llama había ardido. Entonces no veremos templos en llamas ni multitudes en trance. Veremos libros en bibliotecas comunes, frases sutiles en novelas, ideas disfrazadas de metáforas. Porque cuando un culto fracasa con símbolos, sobrevive con palabras. Esa noche, de regreso en Londres, encontré sobre mi escritorio un pequeño papel. No estaba allí al salir. Solo decía, la cuarta llama no arderá. Ya está dentro. Lo mostré a Holmes. Él lo leyó. Lo quemó sin expresión. Y luego, en 1909, la penumbra de nuestra sala dijo lo más inquietante de todo. Quizá eso sea lo que querían desde el principio, no encender más velas, sino encendernos a nosotros. Capítulo 12. La llama que no se apaga. Los días que siguieron al incidente en St. Ambrose pasaron con la misma quietud engañosa que antecede a una tormenta. Holmes volvió a sus hábitos, al menos en apariencia. Retomó el violín, hojeó periódicos, incluso visitó Scotland Yard para distraer a Lestrade con un caso menor sobre joyas falsificadas. Pero yo lo conocía. Cada gesto, cada línea en su frente, me decía que aún estaba dentro del caso, o que el caso, de alguna manera, seguía dentro de él. Una noche de abril, poco después de medianoche, lo encontré sentado en el suelo de nuestra sala, rodeado de los fragmentos que había reunido desde Santa María hasta Kent. Las velas, las notas, los símbolos, los nombres. En el centro de todo, había dibujado un patrón con tiza blanca sobre la alfombra. Era un mapa, no de calles, sino de ideas. Y justo en el centro, una sola palabra. Asaph. Watson, dijo sin alzar la mirada. Toda esta historia fue una reconstrucción, pero no del culto, del nombre, cada fuego, cada símbolo, cada testigo. Estaba diseñado para hacer que Asaph dejara de ser olvido y volviera a ser memoria. ¿Entonces todo esto fue una estrategia de propaganda? Pregunté, acercándome con cautela. ¿Una forma esotérica de hacer que una figura maldita fuese recordada otra vez? Sí, pero no solo eso. Quien organizó todo esto no quería adoradores, sino testigos. Personas que, al observar los actos, quedarían marcadas.
No se trata de contagiar una fe. Se trata de crear una disonancia, una grieta en la lógica. ¿Y quién fue el autor final? ¿Quién planeó cada detalle? Holmes me miró. Sus ojos, normalmente llenos de cálculo frío, tenían ahora un matiz sombrío. Ese es el último acto que debemos ejecutar, Watson. No en una capilla, ni en un archivo, sino en un despacho en Bloomsbury. A la mañana siguiente fuimos al Museo Británico, no como investigadores, sino como hombres con una sospecha demasiado pesada para compartir en voz alta. Percival Trent nos recibió con la misma cortesía fatigada, pero sus ojos lo delataban. Sabía por qué habíamos vuelto. Holmes no giró en círculos. Percival, ¿cuándo comenzaste a planearlo? El bibliotecario parpadeó. Luego, en vez de negar, suspiró profundamente. ¿Desde cuándo lo sospechaste? Desde el instante en que el manuscrito copto fue tan perfectamente presentado ante nosotros. Las piezas que hallamos, las casualidades que nos guiaron hasta White Hollow, hasta el archivo. Fuiste tú quien dejó el cuaderno, tú quien encendió la primera vela, simbólicamente, claro. El verdadero fuego, como tú dijiste, fue otro. No fue por devoción, dijo Percival con suavidad. Fue por justicia histórica. Holmes entrecerró los ojos. ¿Y qué injusticia buscabas corregir? El archivista se levantó, fue hasta un estante. Sacó un cuaderno desgastado por el uso. Lo abrió por una página señalada. Asaph fue un monje, pero también fue un bibliotecario. Su doctrina no era demoníaca, era peligrosa, porque enseñaba que la fe debía contener contradicciones, que el conocimiento debía arder en la conciencia. Por eso lo silenciaron, no lo ejecutaron con fuego, sino con olvido. Y yo fui el último en encontrar su nombre entre los márgenes de los márgenes. Así que decidiste convertirte en su testigo, dije, incapaz de contener el desprecio. No un testigo, un transmisor. Ustedes eran las llamas. El mundo es el altar. Holmes dio un paso adelante, con voz tensa. ¿Y el paciente de St. Ambrose? También fue tu instrumento. Percival asintió. Un joven estudioso de religión que buscaba sentido. Le dejé el cuaderno sabiendo que lo leería. Sabía que reaccionaría. Yo no quería que muriera nadie, Holmes. Solo que alguien entendiera. Hubo un largo silencio. Holmes lo observó, profundamente, como si escudriñara no sus palabras, sino las grietas en su convicción. Luego, sin ira, dijo, escribir una mentira en un libro no hace que se convierta en verdad. Pero tú sabías eso. Por eso elegiste símbolos en lugar de razones. Percival cerró el cuaderno con suavidad. Lo que hice fue recordar. Ahora, Asaph ya no está enterrado. Está aquí, dijo tocándose la sien. En ustedes. En mí. En quien escuche esta historia algún día. No hubo juicio. No había crimen tipificado. Percival renunció discretamente meses después. El museo alegó problemas de salud. La historia quedó archivada en nuestros cuadernos, sin tinta oficial. Pero Holmes no lo olvidó. A veces lo encontraba mirando fijamente una vela común, como si imaginara el instante en que alguien, algún lector futuro, volvería a encenderla, con una intención diferente. Una noche, lo sorprendí escribiendo algo en su cuaderno de casos. Le pregunté qué hacía. Lo que hacen todos los testigos, Watson. ¿Y qué es eso? Holmes cerró el cuaderno.
Me miró por encima de la vela que ardía sobre la mesa y dijo: asegurar que lo que uno ha visto no sea olvidado. Y así concluyó el caso de la vela negra en Santa María. No con un crimen resuelto, ni con un culpable encerrado, sino con una certeza perturbadora. Algunos fuegos no consumen nada, solo iluminan demasiado, demasiado.